Ya les vamos a dar la bienvenida aquí en estudios a la doctora María José Bañato, licenciada en Psicología por la Universidad de la República, doctora en Psicología por la Universidad de Salamanca. Se ha desempeñado como directora del Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social aquí en nuestro país. Es actualmente profesora titular del Instituto Fundamentos y Métodos y directora del Centro de Experimentación e Innovación Social de la Facultad de Psicología. Fue decana de la Facultad de Psicología. Bienvenida, María José. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Debo aclarar que ya me jubilé de la universidad. Ah, bien. Igual que Gabriela, ¿no? Gabriela, y ya te damos la bienvenida a Gabriela Garrido. Ustedes la van a poder ver, ella se va a conectar con nosotros también, los que nos siguen a través de YouTube. Médica especialista en psiquiatría pediátrica, máster en trastorno de espectro autista, también desempeñándose como profesora titular de psiquiatría pediátrica de la Facultad de Medicina, integrante del Consejo Honorario y Consultivo de Derechos del Niño, consultora, la coordinadora del Comité Institucional de Ética en Investigación del Centro Hospitalario Pereira Rosell, algunos también de los lugares importantes que has ocupado, Gabriela, y muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Buen día. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por esta invitación. Estoy sin imagen, creo, pero no sé cómo hacerlo. Sí. Ahora lo arreglamos, pero te escuchamos perfecto. Perfecto. Me tomé el tiempo para decir cada uno de esos lugares y la especificidad que tiene cada una de ustedes encabezando un estudio, porque es muy importante tener en cuenta en estos temas de hablar con ese nivel de conocimiento acerca de todo esto, ¿no? Hacía un repaso y un raconto de lo que fue en el año 2020, ese informe que también tiene mucha denuncia allí por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos, donde advertía de esa infancia que no queremos ver y los problemas que se generaban en las internaciones y en los niños que transitaban por el sistema de amparo por el INAU en nuestro país. En el 2024 UNICEF nuevamente vuelve a apoyar un estudio, en ese caso es el que ustedes llevaron adelante, que tiene que ver con poder hacer recomendaciones y buenas prácticas en cuanto a la atención. Gabriela, ¿cómo para empezar en cuanto a la situación en las clínicas o lo que resaltarías de estos informes que estuvimos repasando algunos números, por ejemplo, con internaciones prolongadas, con el método farmacológico como número 1? ¿Cómo podemos empezar a abordar esta problemática que obviamente nos impactó muchísimo a todos luego que conocimos la muerte de un niño de 10 años en una de estas clínicas que hacía 2 años que estaba internado allí? Esto es el punto más duro, ¿no? del iceberg, de una problemática que está enraizada, sin duda, en las determinantes sociales, ¿verdad? De los problemas de salud mental en la infancia, que en realidad transcurren a una velocidad que la capacidad de respuesta del sistema nuestro no alcanza ni a prevenir ni a reparar realmente el daño. La situación de muchos niños, yo lamento muchísimo que este tema vuelva a estar en la mesa, a punto de partida de una situación tan trágica, ¿no? Pero también decirle a los que escuchan esta entrevista que no es la excepción, que son muchísimos los niños que están en situaciones de amparo y en situaciones de amparo con necesidades extremas en la atención de su salud mental y su salud física también. Entonces, bueno, esto nos pone nuevamente a decir, bueno, no podemos tomarnos los tiempos para seguir pensando algunas cosas cuando hay mucha información que tenemos desde hace muchísimos años. Entonces, realmente es el extremo de la red de atención donde están ubicados estos niños en este momento. Por este lado, creo que la situación de las clínicas, creo que tendríamos que trascender un poquito a ese nombre. Son dispositivos de atención que el sistema integrado de salud no tiene
en su repertorio y en su espectro de recursos, ¿verdad? Y ese es uno de los puntos críticos. Son todos privados estos Porque quedan dispositivos. fuera, son Son todos privados, por privados. supuesto, son privados, ¿tá? Porque digo, ha ido quedando ese vacío, y lo sabemos, nosotros lo informamos en el 2004, fíjate que hace 20 años, ¿no? En un primer informe que se hizo al informe Atlas, que son los recursos y las necesidades en salud mental de los países, se informaba la necesidad de contar con dispositivos de atención para los problemas de salud de la infancia. En el 2003 hubo un primer informe de la OMS que señalaba la magnitud de los problemas de salud mental, cosa que, ojo, ¿no? Previamente muchas veces eran negados. O sea, la idea esta de que los niños no tienen problemas, no tienen sufrimiento, todo lo que es el reconocimiento de pongámosle enfermedad mental o problemas, ¿verdad?, de salud mental o niveles de sufrimiento, mejor dicho, también, acompañaron mucho los cambios en los paradigmas sobre la infancia, ¿no? Entonces, bueno, los paradigmas de la infancia feliz atravesaron durante muchos años, y la Convención de Derechos del Niño fue ahí un hito, un cambio muy importante de paradigma en cuanto a lo declarativo, pero sigue costando mucho que la mirada de estos problemas de la infancia tomen un lugar relevante, tanto a la hora de pensar los temas de salud y los temas digamos, que hoy escuchamos mucho en la prensa, ¿no? La pobreza infantil y otras condiciones, no solamente la pobreza, sino otras condiciones que tenemos muy arraigadas en el país y que se han ido incrementando, como la violencia hacia las infancias. Entonces, bueno, esto es todo un proceso largo, del cual el país tiene información, y por eso tuvimos en el 2023 y 2022 iniciamos este trabajo, este informe, con OPS y UNICEF, y con un equipo grande. Hoy estamos María José y yo, pero el equipo fue más amplio, con el doctor Fiore de enfermería y otras dos compañeras de psiquiatría pediátrica, la doctora Tailanian y Villalba, buscando información, haciendo entrevistas, tratando de ver qué teníamos en el país y, bueno, cuáles podían ser alternativas urgentes, ¿verdad? Porque hay un acumulado, ¿verdad?, de reglamentaciones y de respaldos legales, como por ejemplo la ley y el Plan Nacional de Salud Mental, pero hay cosas que hay que seguir haciendo e implementando en forma muy urgente, porque si no, bueno, estos temas críticos quedan en manos de quienes puedan dar respuesta, que en este caso son muchos, son algunas empresas privadas que, ojo, no trabajan en forma independiente, tienen supervisiones, en este caso de INAU, o sea que las responsabilidades se reparten entre todos los actores. Nosotros también somos responsables de esta situación. Con respecto a lo que decías de la diferencia dispositivo y no clínica, ¿cómo entra también esto con respecto al Ministerio de Salud Pública? ¿Tienen que tener habilitaciones, determinados controles también por el órgano rector de la salud o no? Sí, por supuesto, tienen que tener habilitaciones, en ese sentido, nosotros hace poquitos días le presentamos desde la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de Infancia y Adolescencia, dentro de las prioridades, que el Ministerio de Salud Pública pueda avanzar en normativas más específicas con respecto a estos dispositivos que son los más complejos, ¿verdad?, para la atención de salud mental. Esto quiere decir que son niños que sin duda han sufrido situaciones de estrés y de maltrato a lo largo de su vida. Las historias son realmente dramáticas, y que en base a eso y a sus propias vulnerabilidades, la situación de
su situación en cuanto a su funcionamiento, a sus limitaciones y a sus posibilidades de participación están realmente comprometidas. Esto yo le hago la diferencia a clínica y a dispositivos de atención en salud mental, porque nosotros siempre asociamos las clínicas con servicios médicos, ¿verdad? Sí. Uno piensa en clínicas y piensa en la atención médica puntualmente, y en realidad estos centros, estos dispositivos, justamente lo que tienen que tener son equipos interdisciplinarios y mucha oferta también del contexto comunitario, pues estos niños tienen que seguir insertos en el sistema educativo, en el sistema de recreación, de deporte, cosa que nuestra sociedad es muy mezquina en ofrecer estas otras oportunidades. Entonces, lo que suele suceder es que quedan en situaciones de encierro, cuando en realidad no debería ser así. Por eso mi insistencia en no quedarnos con esta idea de que esto tiene que funcionar en clínicas. Hay momentos en que la atención en salud mental, igual que en el área de adultos, en el área de infancia, a veces necesitamos una intervención aguda, de urgencia y de agudeza. Que eso tampoco lo tenemos suficientemente reglamentado aún por el Ministerio de Salud Pública. Ustedes piensen que la ley del 17, la ley de salud mental, cuando se promulga, se realizan dos hechos, una primera acta de reglamentación y después el acta 1488, que define justamente cuáles son los dispositivos que en la red de atención deben estar presentes para poder hacer una continuidad de la atención. Si no, terminamos en esta situación que nos vemos muchas veces en este momento de centros que terminan los niños en una situación de cronicidad, ¿sí? Exacto, perpetuando esa internación. Como última alternativa y sin retorno. Esa yo diría que es una de las grandes desafíos y tragedias que tenemos. Claro. Muchas veces los niños ingresan, por ejemplo, desde las familias, porque por su situación, las dificultades familiares, las situaciones de violencia, ingresan inicialmente al hospital pediátrico y no tienen retorno a la familia. De ahí pasan a una situación de amparo y ahí empieza una escalada de complicaciones que termina muchas veces en estos servicios, digamos, como yo les decía, digamos, de extrema complejidad y con muy poca oferta desde lo que es lo comunitario, desde lo que es la atención en salud, lo que son los recursos educativos. Por suerte, digo, no me pueden decir que hay muchos niños que están insertos y que tienen recursos, y bueno, y es así, pero tenemos un grupo, como mostraba este primer informe del 2020, un grupo de niños que ha ido en aumento y que están en esa situación de encierro prácticamente. Exacto. Por la falta de oferta, ¿sí? María José, ¿y tú cómo ves este fenómeno, ¿no? ¿Qué destacarías de estos informes que se han hecho y de esta realidad, ¿no? Bueno, como comentaba Gabriela, este extremo y trágico suceso, ¿no? Irreparable, lamentablemente da una muestra de cómo en alguna medida aún seguimos postergando o invisibilizando el tema de la salud mental en las infancias y en las adolescencias, ¿no? De hecho, parte del recorrido del análisis documental que se ha hecho en esta consultoría tiene que ver cómo el enfoque adultocéntrico que tiene la salud mental aún en nuestro país, y en este sentido, bueno, también vemos como la necesidad de que más allá de los marcos normativos y de que hay un avance significativo en este sentido, aún no se logra cambiar el enfoque, la perspectiva en esto de la medicalización, por ejemplo, exclusivamente como única alternativa, que si bien es necesaria, sobre todo en las situaciones de mayor severidad y en los momentos de crisis, bueno,
esconde la complejidad de la temática, ¿no? Y esto es un cambio de paradigma que está desde el discurso, pero sin embargo cuando se lleva a la práctica, las prácticas ocurren de una forma compartimentada. ¿Y por qué crees que no se aborda o no se pone atención en la infancia, en lo que refiere a salud mental? En alguna medida hay una tendencia también como a segregar, ¿no? Acá se habla mucho de que son niños con problemas de salud mental, ¿no? Específicamente como si fuera un grupo de infancias, cuando en realidad lo que se trata es de vidas de infancias que transcurren en determinados contextos, ¿no? Ese cambio es difícil de resolver porque la emergencia de la situación de repente tiene una trayectoria de intervención ya incrustada en las instituciones, ¿no? Entonces es como muy difícil mover una institución, incluso instituciones como pueden ser el INAU en ese sentido, ¿no? También hay una complejidad, una complejización de las problemáticas sociales que antiguamente no se veían, ¿no? Como esto que mencionaba Gabriela, los contextos de violencia, el abuso y el maltrato infantil, la trata de niñas y niños, es decir, hay muchísima más complejidad social que determina, porque en realidad ya la idea de que una situación de salud mental se refiere a una persona individualmente y que exclusivamente tiene componentes biológicos es algo totalmente perimido, ¿no? Si bien está la condición, tiene que estar la condición para hablar de problemáticas de salud mental, obviamente no es suficiente para su abordaje, ¿no? Sí, en eso que ustedes venían hablando, los números de este informe del 2020 habla de 6 de cada 10 de las niñas, niños y adolescentes que están en un centro de salud mental ingresaron al sistema de protección ante una experiencia de violencia o abuso en el contexto familiar, para sacar como esto que vos decías, ¿no? Que es toda una problemática enorme que no se reduce a, tiene, bueno, alguna, como dicen, en ese gran grupo de salud, problemas de salud mental. Y algunas de las cosas que dicen es, por ejemplo, que se observaron órdenes de ingreso que no contaban datos fundamentales como fecha y nombre del usuario, con los motivos de derivación que justifiquen el ingreso a un centro de salud mental. Se constató un déficit en la cantidad de calidad de la información sobre los residentes al momento del ingreso, lo que genera dificultades al no permitir conocer rápidamente su situación de salud, incluida la medicación que requieren. Y ni que hablar que muchas veces tienen el alta médica y aún así no se van de los centros porque no saben a dónde derivarlos, ¿no? Claro, hay también una judicialización de la problemática, ¿no? Cuando emerge una situación, por eso digo la complejidad social que implica las distintas vulnerabilidades y sobre todo en determinados sectores de la población con mayores dificultades de acceso en todos los sentidos y de pobreza básicamente. Precisamente muchas veces la acción de protección termina siendo una medida que si no se integra a una red de cuidado, por llamarlo de alguna forma, o a una red de atención, no solo la contención y sacar a ese niño de una situación crítica, obviamente que es necesaria, pero en esto que planteamos con bastante vehemencia en el informe, bueno, es necesario que haya una ruta, ¿no? Una continuidad, y pensar en un ingreso implica pensar en el egreso, es decir, para que eso suceda no solamente se tiene que atender la situación crítica, sino que tiene que haber un proyecto, un diseño de estrategia terapéutica que implique la inclusión de ese niño lo más rápidamente posible, ¿no? Obviamente que no son situaciones fáciles de resolver si no se resuelve el contexto genérico de vida de la persona, ¿no? Y en eso también la regionalidad de los recursos, ¿no? El acceso a los servicios, la comunicación que hay y entre un servicio y otro, entre un referente y otro, y la necesidad absoluta de la vinculación con el sistema educativo, ¿no? Porque pensemos que a una niña, un niño, un adolescente se lo saca de su entorno, de su ambiente, no entiende por qué, ¿no? Que esa es otra de las cuestiones. Vale aclarar que
que además de ese informe sobre las infancias que no queremos ver, se avanzó en la formulación de indicadores de calidad, ¿no? Mostrando las dimensiones basadas en los derechos de las niñas, niños y adolescentes, donde, bueno, la participación, esto que hablamos, consideramos sujeto de derecho, pero cómo participan en esos procesos, y este concepto de la autonomía progresiva, ¿no? En qué medida se les da las herramientas a esas infancias para comprender la situación, para acompañar su propio proceso de inclusión y de asentir en la medida de lo posible, así como a las familias, ¿no? Porque también es como que se desprende a la familia no encuentra muchas veces explicaciones ni sabe qué va a pasar, o adultos referentes o otras situaciones que puedan establecerse, ¿no? Sí, con respecto a lo que vienen hablando, Gabriela, te quería consultar también en esto que decía María José de las trayectorias, ¿no? Porque muchas veces también son mecanismos, más allá de una crisis o de un episodio agudo que debe ser controlado, como decías puntualmente, muchas veces vienen derivados de 3, 4 centros antes de ingresar en estos dispositivos. Y por lo general lo que se dice es, bueno, no podemos con ellos, no los podemos contener, hay situaciones que no podemos manejar. Y luego de pasar por 3, 4 centros, terminan en un dispositivo de salud mental. Sí, esa es una de las cuestiones. Nosotros empezamos este informe pensando justamente en este extremo, ¿no?, de la red de atención, y después vimos que no se puede pensar nunca desde un solo lugar, y como decía María José, tenemos que pensar en la continuidad de la atención. En el caso de muchas de estas situaciones es que en esa trayectoria no son suficientes los recursos que se van ofreciendo, ¿verdad? Por ejemplo, lo digo en un ejemplo muy concreto, digamos, tuvimos en los últimos años un retiro de lo que eran los equipos de cercanía a las familias. Esos dispositivos se habían creado porque muchas de estas familias no acceden a los recursos habituales que se ofrecen, o sea, no llegan o hay que trabajar mucho con ellos para que puedan aceptar algunas de estas ofertas o que sean viables. Y después, una vez que pasan al sistema y al sistema de amparo, yo decía que a veces llegan desde las familias, a veces llegan desde centros de 24 horas comunes de INAU. Exacto. Pero cuando el niño tiene una crisis que puede ser reactiva a situaciones múltiples, puede haber una situación de crisis de excitación o puede haber conductas autolesivas y llegan para una atención, no retornan a los centros habituales, sino que ya se solicita un pasaje a un centro de atención es específico en salud mental. Entonces ahí esa trayectoria es sin retorno. Esto quiero que quede claro a la gente, porque muchas veces después de mucho tiempo de atención, por ejemplo, de estar en uno de estos centros y lograr cierta estabilidad, vuelven a algún contexto familiar, ¿verdad? Y si ahí no se hace un soporte muy fuerte, vuelven a recaer en las mismas situaciones, porque no se modifican los contextos familiares o los contextos del entorno comunitario más cercano, las ofertas educativas vuelven a existir, porque también los centros educativos reclaman y se desbordan, entonces, bueno, esto muestra un poco la complejidad del tema, ¿verdad? Yo insisto un poco en que se han generado instrumentos, como decía María José, para poder monitorear mejor cómo funcionan estas cosas. Y habíamos avanzado mucho con la Institución de Derechos Humanos en un trabajo interdisciplinario, intersectorial, para poder tener un instrumento de vanguardia en este monitoreo. Pero este año, por ejemplo, no pudimos seguir avanzando en lo que es la capacitación para su implementación. Y vuelvo a insistir que el Ministerio sí tiene algunos recursos para mejorar la normativa y la fiscalización de estos lugares, que ya les digo, el sistema, el SNIF, no tiene modelos para ofrecer.
Y eso me parece que es un vacío, porque los privados tienen un lugar necesario, pero tienen que haber modelos desde el Estado, desde el sistema público y el sistema, el sistema integrado de salud, para poder tener patrones y estándares de control. Nosotros, o sea que no han podido avanzar en ese sistema de monitoreo, no pudieron avanzar. No, este año no se ha avanzado. Y lo otro que quiero explicarles también, que preocupados y muy preocupados por las altas tasas de hospitalización, como les decíamos, y de reincidencia en la hospitalización, en el año 2021 se abrió en el Centro Hospitalario Pereira Rosell el primer hospital de día, que sería como un nivel de menor complejidad que podría evitar algunas hospitalizaciones de 24 horas y también disminuir los tiempos de internación. Y acá estoy hablando un poco de las situaciones más agudas, ¿no? Pero un hospital de día no es suficiente. Nosotros venimos planteando que se necesitan pensar en otras regiones del país que están mucho más desprotegidas, ¿verdad? El caso, por ejemplo, por lo menos tener 2 ámbitos a nivel regional, en el oeste y en el este, y así como centros diurnos también, pensados para la infancia y la adolescencia, que no es lo mismo que los requerimientos del adulto, ¿verdad? María José decía muy claramente que seguimos teniendo un pensamiento adultocéntrico, y la ley, a pesar de que en los distintos componentes hace una consideración para el caso de niños, niñas y adolescentes, nos quedó lejos de poder contemplar los derechos específicos de la infancia y la adolescencia. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho en la red de atención, por supuesto también en la prevención, ¿sí? Y en la modificación de estos factores sociales que son determinantes muchas veces de la problemática. Pero ojo, no podemos en este momento, sería darnos un lujo que no tenemos los tiempos de solamente hacer prevención y no atender los niveles de daño que están instalados, ¿verdad? Porque ahí sería dejar descubiertos un número de niños, niñas y adolescentes que tienen realmente situaciones de daño, en el sentido de no solo que se saca el factor, se retiran de la familia y los niños mejoran. Eso no es así, porque hoy sabemos que estas situaciones que inician tempranamente, ¿no?, con traumas muy complejos y muy tempranos, determinan niveles de daños que también tenemos que pensarlos a la hora de sus respuestas y de su atención. Si no, parece que entendemos la complejidad en cómo se generan los problemas, y cuando queremos resolverlos pasamos a pretender resolverlos con recursos muy limitados. Digo, la medicación no es mala por sí misma o buena por sí misma. Lo que está claro es que a nadie se le ocurre que pueda ser la única respuesta. Entonces, surgen Gabriela, ahí estas contradicciones. Sí. Vamos a tener que terminar esta entrevista. Les quería, sé que en el directorio pasado no fueron recibidos con este informe. En esta nueva administración, ¿han tenido contactos con las autoridades del INAU? Bueno, nosotros le hicimos llegar de inmediato cuando fueron nombrados el informe, y lo entregamos posteriormente directamente y en persona. Todavía no hemos tenido ninguna convocatoria, digamos, o intercambios para poder, bueno, si se quiere, pensar juntos, ¿no?, o seguir avanzando en todos estos temas. Muy bien. Gabriela Garrido, te quiero agradecer mucho por estar allí, aún no estando por aquí por Montevideo, pero sí teniendo la amabilidad de estar en contacto con nosotros. Muchísimas gracias. Y por otro lado, aquí en María José, gracias también por venir y dedicar estos minutos. Gracias a ustedes. Aclarar, capaz que para las personas interesadas, que está disponible el resumen ejecutivo de esta consultoría en la página de la OPS Uruguay, en el sector de publicaciones, porque me parece interesante que se pueda difundir. Reitera el título.
El título es largo, pero Aportes para la mejora de la atención de salud mental de niños, niñas y adolescentes en Uruguay. Así un modelo intersectorial, comunitario y basado en derechos humanos. Un informe de cooperación técnica, OPS-OMS, UNICEF, Uruguay. Publicación de 2024. Bien. Muy bien. Gabriela Garrido, psiquiatra pediátrica, y de la doctora María José Bañato, psicóloga. Muchísimas gracias.